Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video del canal de hidráulica de tuberías. El ingeniero Juan José Suárez les da la bienvenida. En esta oportunidad vamos a desarrollar una hoja de cálculo de redes cerradas o redes malladas utilizando tuberías de PVC orientado en la clasificación 500. En este caso, dice el enunciado del problema: dada la siguiente red de distribución de una sola malla, en la cual se han definido unos consumos y fijado unos diámetros en tubería de PVC Otón con una presión nominal de 16 bares. Determinar los caudales en cada tramo de la red que cumplan las leyes de Kirchhoff. O, en otras palabras, cuando aplicamos las leyes de Kirchhoff a el agua potable o a las redes de agua, estamos hablando del método básicamente de Hardy-Cross. Acá fíjate el esquema. Tenemos una sola malla, ¿no? Una sola malla, en donde ingresa a través del nodo A, ingresa un caudal de 210 litros por segundo. En el nodo B hay una salida de 160 litros por segundo. En el nodo C hay una salida de 40 litros por segundo y en el nodo D hay una salida de 10 litros por segundo. De lo que se trata es que a partir de estas condiciones iniciales, es decir, del caudal que entra en A y de los caudales que salen en B, en C y en D, nosotros podamos determinar cuál es el caudal que fluye en cada uno de los tramos. En este caso, en el tramo que va desde A hasta B, en el tramo que va de A a C, en el tramo que va de C a D y en el tramo que va de D a B. Para esto, lo que se debe de realizar es, en primer lugar, asumir caudales de tal manera que se cumplan las condiciones, pues, de las leyes de Kirchhoff. Por ejemplo, si yo tengo aquí un caudal que ingresa al nodo A de 210 litros, entonces si entra un caudal a este nodo y yo veo que hay un tramo de A a B y un tramo de A a C, quiere decir que para que se cumplan estas ecuaciones, el caudal o la suma de caudales que salen del mismo nodo tiene que ser igual al caudal que entra, ¿no? O, lo que dicho de otra forma, la sumatoria de caudales que entran y salen de un mismo nodo tiene que ser igual a cero. En este caso yo voy a asumir un valor. Por ejemplo, si entran 210 al nodo A, yo voy a asumir que de A a B va a circular un caudal de 130 litros por segundo. Por lo tanto, 210 menos 130 me da 80 litros por segundo. Y ese es el caudal que yo estoy asumiendo para el tramo de A a C. Muy bien. Ahora yo veo que del nodo C está saliendo 40 litros por segundo. Pero yo veo que de A a C está entrando 80. Es decir, 80 litros menos 40 litros quiere decir que del tramo C a D van a salir 40 litros. Y con esto está balanceado los caudales también en el nodo C y en el nodo A. Una vez que yo llego al nodo D, tengo que analizar lo que sucede aquí. Que del nodo D está saliendo, según el requerimiento del problema, 10 litros por segundo. Yo, en el supuesto que tenía que en el tramo CD circulaban 40 litros, quiere decir que si salen 10, 40 menos 10, 30 litros van a circular de D a B. Y aquí se debe de cumplir, porque si acá hay 30 litros y aquí yo asumí 130 litros, 30 más 130 es 160, que es justo el caudal que me está solicitando el problema. Entonces, de esta manera, yo veo que ya hay un balance de caudales en cada uno de los nodos
y de los tramos. Pero estos caudales que yo he asumido en realidad no son los definitivos, porque yo pude haber asumido otros caudales. Entonces aquí es donde entra ya a trabajar el método de Hardy-Gross, y se puede emplear en realidad pues para la ecuación de la pérdida de carga Hazen-Williams, o podemos utilizar la ecuación de Darcy. En este caso yo voy a utilizar la fórmula de Hazen-Williams, que me dice que la velocidad es igual a 0.36 por el coeficiente de Hazen-Williams multiplicado por el diámetro interior elevado a la 0.63 y multiplicado por la pérdida de carga elevado a la 0.54. Entonces, si yo de esta expresión despejo la pérdida de carga, voy a tener que la pérdida es igual a la velocidad entre 0.36 por el coeficiente de Hazen-Williams multiplicado por el diámetro interior a la 0.63 y todo esto elevado a la 1 entre 0.54. Muy bien. Vamos a ver cómo es que vamos construyendo el método. Lo primero que tenemos es tener el sentido de la circulación en estos tramos, ¿no? Entonces yo coloco mi primer tramo, que es mi tramo AB, mi tramo AC, mi tramo BD y mi tramo CD. Lo puedes poner en cualquier orden, en realidad no interesa el orden en el que lo colocas. Lo que sí interesa son los signos, considerando que el sentido normal es el de el sentido de las agujas del reloj, ¿no? Entonces, como nosotros ya tenemos establecido las direcciones de flujo que hemos dado para que este circuito esté balanceado, entonces decimos AB. A ver, mi tramo AB, yo tengo que el caudal es de 130 litros y va de A a B. Por lo tanto, tiene sentido que concuerda con el sentido de las agujas del reloj. Es decir, concuerda con el sentido positivo. Entonces yo acá le pongo positivo. El AC. A ver, el tramo AC, fíjate que va de A a C, va en sentido contrario al sentido de las agujas del reloj. Por lo tanto, el sentido es negativo. El BD. El BD tiene un sentido que va de D a B, fíjate, va de D a B. Entonces también va de manera contraria a las agujas del reloj. Porque mientras que las agujas del reloj tienen este sentido, el caudal tiene el otro sentido. Entonces es negativo. Y el CD que va de C a D también es negativo porque va contrario a las agujas del reloj. Entonces también es negativo. Entonces ya tenemos definido el sentido de la circulación. Entonces aquí en el Excel yo le he puesto que si es positivo, que le asigne valor de 1, le he puesto la función sí. Y si es negativo, le ponga -1. De tal manera que aquí está las fórmulas que me va a otorgar el +1 o el -1, que es un valor que va a entrar luego en la operación. Ya tenemos el tramo. Aquí tenemos el diámetro de la tubería PVCO y la presión nominal. Como por condición del problema me dice que se considera tubería PVCO en presión nominal 16 bares, yo tengo esta tabla, que por ejemplo para la tubería de 315, presión nominal 16, 315 y presión nominal 16, tengo un diámetro interior de 298 que aparece acá. Pero esto yo lo he puesto también con una función que les recomiendo que la revisen, que está concatenada la función índice con la función coincidir, ¿no? Y la tabla, yo lo he tabulado acá, toda la tablita, y simplemente acá, fíjate cómo yo puedo cambiar. Si yo le pongo 500 milímetros, PN16, ahí automáticamente actualiza su diámetro interior. Mira, 500 PN16, 472. Acá está 500 PN16, ahí está 472. Si yo le cambio el timbraje a 25 bares, automáticamente 525, acá está 461.2. ¿Ve? Algo muy interesante el uso de las funciones coincidir e índice que yo he utilizado para que automáticamente colocándole el diámetro y la presión me pueda dar el valor del diámetro interior. Entonces esto, bueno, si se te complica, lo digitas manualmente
puede ser para el PVC o para cualquier otro material, sea de Q a la tabla. Esta es la sección transversal, que simplemente es multiplicar el pi por el diámetro al cuadrado entre 4, ¿no? Pi diámetro cuadrado entre 4, y tenemos aquí la sección. La longitud, si es un dato del problema, por ejemplo, el tramo AB tiene una longitud de 720 metros. El tramo AC tiene una longitud de 250 metros. El tramo BD tiene una longitud de 290 metros. Y el tramo CD tiene una longitud de 680 metros, ¿no? Se ingresa. Aquí ingresamos los caudales que ya habíamos supuesto. En el caso de AB, 130. En el caso de AC, 80. En el caso de BD, 30. Y en el caso de CD, 40. Son los caudales supuestos en litros por segundo. Aquí en B se aplica la fórmula de caudal entre área. ¿Sí? Es caudal entre área, simplemente caudal entre sección para todos. Y en la pérdida de carga utilizo ya la expresión de Hazen-Williams, que es la velocidad que ya había calculado entre 0.36 por C por el diámetro interior a 0.63, todo a la 1,54. Entonces ya tenemos nosotros aquí la pérdida de carga, a la cual la multiplicamos por 1000, porque en esta expresión nos dice que la pérdida unitaria es en metros por kilómetro. Y al final, para tener la pérdida de carga por longitud, simplemente multiplico a esta pérdida unitaria por la longitud y entre 1000, ¿no? Yo tengo la pérdida de carga ya en metros por columna de agua, metros por columna de agua, metros por columna de agua. Y hago la expresión de dividir la pérdida de carga entre el caudal. Pérdida de carga entre el caudal, y al final hago la sumatoria de la pérdida de carga y la sumatoria de J entre Q. Ahora, ¿qué pasa acá? Yo tengo que primero hacer la sumatoria de pérdidas de carga, es decir, que para que los valores queden establecidos, yo tengo que verificar que esta sumatoria de la pérdida de carga sea 0 o tienda a 0. En este caso es menos 16, es decir, todavía estamos lejos de la respuesta final. Y esta división de la pérdida de carga entre el caudal sale 0,61, y que ingresa a esta fórmula para encontrar el delta del caudal, es decir, el factor o el elemento de corrección del caudal, que es igual a la suma de la pérdida de carga entre la suma de J entre Q. Fíjate, ¿no? Si hacemos nosotros la simplificación, nos va a dar el caudal, lógicamente, ¿no? Y esta es la corrección del caudal, básicamente. Ahora, la fórmula dice la sumatoria de la pérdida de carga entre 1.851 por la sumatoria de esta columna de J entre Q. Este valor de 1.851 se utiliza cuando hemos empleado como ecuación de pérdidas la fórmula de Hazen-Williams. Si hubiéramos utilizado como ecuación de pérdidas la fórmula de Darcy-Weiswasd, entonces ya no sería 1.851, sino sería 2. Muy bien, entonces aquí el delta Q, fíjate, que es igual a la sumatoria de la pérdida entre, y acá lo vamos a corregir, entre, acá sería 1.851 por la sumatoria de J entre Q. Ahí está. Y este es el valor de la corrección al caudal, 14.83. 14.83. Acá, en esta condición, dice no cumple la segunda condición, porque la segunda condición tiene que ver con que esta pérdida tiene que ser 0 o tender a 0. No cumple todavía, no es 0, ni tiende a 0. Y la primera condición tampoco cumple, porque me dice que este delta Q también debe de ser 0 o tender a 0. Entonces no cumple. Ni esto es 0, ni esto es 0. Entonces, ¿qué hago? Selecciono toda esta tabla, lo copio y lo pego acá. Y hago lo mismo. Todo lo dejo como está, solo que aquí en la columna de caudal, acá en la columna de caudal,
yo le tengo que sumar el delta Q, pero acompañado del signo, si es positivo o negativo. Entonces, ¿qué he puesto acá? El caudal más B30, que en este caso es positivo, por la corrección del caudal, ¿no? Entonces, en algunos casos, en el primer caso se sumará a este 130, le sumo 14, sale 144. Pero en el caso de los sentidos negativos se restará, ¿no? Si tenemos 80 y le restamos 14, vamos a tener 65 y así. De tal manera que esto se calcula solo y ya vamos a tener aquí nuevamente una suma total de pérdidas de carga y también de la división de la pérdida entre el caudal. Si le aplicamos nuevamente la fórmula, aquí es 1.851. Fíjate que todavía no cumple la condición porque esto todavía no es cero y esto tampoco es cero. Pero fíjate cómo ya se está reduciendo, ¿no? De menos 16 ya es menos 2, o sea, se está acercando al cero. Y de 14 ya está en 3, se está acercando al cero, pero todavía no se cumplen las condiciones. Vuelvo a copiar toda esta tabla acá y le hago nuevamente lo mismo en el caudal, ¿no? En el caudal sigo haciendo lo mismo, ¿no? Al caudal anterior, siempre con el caudal anterior, al caudal anterior, pongo más este 1 o esta celda por el delta Q, ¿no? Y ya saben que cuando es positivo va a sumar y cuando es negativo va a restar. Y acá al final tengo, fíjate, ya se está acercando más a cero la suma de pérdidas de carga. Y el J entre Q al final, en esta división, 851, veo que también se está acercando a cero, ¿no? Entonces sigo nuevamente, vuelvo a copiar esta tabla de aquí abajo. Y nuevamente le aplico al caudal anterior, le sumo más este 1 o esta celda por el delta, ¿no? Al final, fíjate cómo ya la pérdida de carga ya sale menos 0.000193, ¿no? Ya se está acercando y aquí, a ver si, y aquí también, pero dice que cumple la segunda condición, y la segunda condición es la pérdida, la suma de pérdidas, fíjate. Si bien es cierto no es cero, pero yo le he puesto como condición que sea menor a 0.001, ¿no? Porque ya que se aproxime a la milésima ya es bastante. No vamos a esperar que esto sea exactamente cero, pero ya con este valor expresado en litros por segundo, pues ya bastante aceptable. Y en el caso del delta Q también, ¿no? Si hacemos la división, ya se acerca a cero. Sin embargo, podemos continuar una más. Hacemos una más y al final nosotros fíjate que ya el caudal del caudal anterior, aplico nuevamente el factor de corrección de caudal y ahora ya tengo aquí en pérdida de carga sumatoria ya 8.8 por 10 a la menos 8, pues ya es un valor bastante cercano a cero. Y en el caso del caudal ya es menos 1.20 por 10 a la menos 7. O sea, ya pues con bastantes ceros adelante. De tal manera que ya puedo considerar a este caudal como el caudal final. Como el caudal final. Este de acá ya sería para nosotros el caudal final, ¿no? Entonces, si esto yo lo llevo a la condición inicial del problema, donde había asumido para el tramo AB 130 litros, ahora yo veo que AB es 147.98, ¿eh? Para el tramo AC había asumido 80, ahora la corrección hizo que sea 62.02. Para el tramo CD se asumió 40 y la corrección hizo que sea 22.02. Y para el tramo BD se asumió 30, la corrección ha hecho que sea 12.02. Si nosotros hacemos la sumatoria, vamos a ver que todo también se balancea. Entonces, de esta manera, nosotros hemos podido solucionar el problema de las redes cerradas, una manera muy sencilla de realizarlo sin complicarnos mucho, utilizando también herramientas del Excel y utilizando esta tubería que es el PVCO clase 500, que es la evolución tecnológica del PVC, ¿no? Entonces, este video o este desarrollo de la hoja de cálculo
forma parte del curso que se va a dictar a partir del 2 de abril del 2021, en donde voy a enseñar todo el tema del cálculo hidráulico y cálculo mecánico en redes de agua a presión. Se va a desarrollar bastantes hojas de cálculo para cada situación, tanto en sistemas a gravedad como en líneas de impulsión, el cálculo hidráulico, el cálculo mecánico, de zanjas, de resistencia de la tubería a la deflexión, de los diseños de los dados de anclaje en los accesorios, etc. Entonces los invito a participar del próximo curso que se va a dictar a partir del lunes 2 de abril a través de la plataforma Zoom, clases interdiarias, full práctica y sobre todo pues con la calidad de la metodología que siempre trato de brindar a mis seguidores en distintas redes sociales. Los espero para información, ya saben, está mi número de WhatsApp en la descripción, también está la página web. Pueden contactarse para poder reservar una vacante en este nuevo curso a realizar. Muchas gracias.